prosiguiendo, la introducción a la industria farmacéutica o a la administración farmacéutica se debe dar en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes. Uno es en el ámbito estatal y otro es en el ámbito particular. ¿Qué quiere decir? Que en el ámbito estatal también hay administración farmacéutica. Si bien es cierto, es deficiente, porque la administración farmacéutica en lo que es el sector público es muy deficiente. Es por eso que muchas veces hay más gastos económicos en lo que es salud pública que en la particular o la privada. Entonces, ambos van a tener que aplicar la administración farmacéutica. La administración farmacéutica privada está mucho más nutrida, se podría decir así. ¿Por qué? Porque sus resultados y sus logros se ven claramente en el crecimiento económico de una empresa. Es claro ejemplo, por ejemplo, Macro, Plaza Vea, ahora lo que es la cadena de farmacias peruanas, lo cual está uniendo tanto Mifarma, Incafarma, lo que son prácticamente dos grandes que se lo están comiendo a los pequeños. Se los comen, ¿y por qué? Eso vamos a seguir viendo en el transcurso. ¿Por qué? Porque no es fácil competir con algo enorme que tiene poder económico, que tiene poder dentro de las instituciones públicas, lo cual va a ser manejado prácticamente para monopolizar un Estado. Si bien es cierto, ellos dicen que, mira, particularmente trabajando allí, dicen que no es monopolio. ¿Por qué? Porque hay leyes que realmente lo hacen ver como si no fuera monopolio, pero sí ya se está convirtiendo en monopolio. ¿Por qué? Porque ustedes se darán cuenta, para que ustedes compren sus medicamentos de procedencia legal, ¿hacia dónde van a recurrir? Ya se tienen que recurrir a un laboratorio, a una distribuidora o a una droguería, pero esa droguería también lo dan a ellos, o esas industrias farmacéuticas lo venden lotes enteros a ellos, y es imposible competir con ellos. Prácticamente nosotros estamos sobreviviendo al público que ellos dejan, o al público que a ellos no llegan, o las farmacias o boticas de ellos que no están al alcance del público que ellos abarcan. Entonces a eso queremos llegar, lo que es cómo debemos de administrar una botica y una farmacia. ¿Para qué? Para que nuestra calidad de atención se vea reflejado para competir con ellos, porque es eminente y es algo que nosotros no podemos competir en precios. Eso es algo que nosotros podemos decir, pero en teoría, pero en la práctica jamás se puede competir con ellos. ¿Ya? Ahora vamos a seguir. Ahora, todo... Licenciado, si lo podemos A ver. ampliar un poco la diapositiva, creo que se vería un poco mejor. ¿Sí? Sí, A ver. F5, F5. Ahí. Ahí está, ahora sí. Listo, ok. A ver, toda institución, tanto pública y privada, tiene que ser regulada. ¿Por qué tiene que ser regulada? Porque tiene que salvaguardar o cuidar lo que es la parte de la empresa, que no haya abusos por parte de las empresas, tanto ya sea particular o privada, también tanto que no haya abuso de parte de lo que es la institución pública. Para eso siempre hay una ley o hay una norma que va a regir por jerarquía. En este caso, todos sabemos y sabemos que la constitución política es la madre o la carta magna de donde se tiene que agarrarse para bajar como una pirámide y llegar a cómo la balanza tiene que equilibrarse entre abusos que pueden cometer las instituciones y el público, quien es el receptor. Por eso estamos hablando ahorita de lo que es el sector farmacéutico. Básicamente nace desde la constitución política. ¿Y qué dice la constitución política en cuanto a la salud dentro del país?
Esta constitución política ha sido aprobado un 27 de julio, si no me equivoco, de 1993, la que reemplaza a la otra constitución política. Aquí menciona que el Estado tiene que velar por el bienestar de la salud de todos los ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del marco de la ley, la constitución política faculta al Estado crear leyes que permiten que la salud en general sea regulado. ¿Sea regulado para qué? Para que los precios no sean abusivos. Crea, por ejemplo, lo que es una política de bienes sociales que van a ser destinados a salud pública. Crea, por ejemplo, lo que es el seguro integral de salud, crea el seguro escolar, crea el seguro de la maternidad. Entonces, desde la constitución política se va bajando las leyes para poder entender lo que es toda la parte normativa. Luego viene la Ley General de Salud. La Ley General de Salud ha sido aprobada en el año 1997. Se podría decir que la Ley General de Salud es la madre de todas las leyes que ya están viniendo en cuanto al régimen normativo. Luego viene la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Luego viene el Decreto Supremo 014-2011, que trata netamente del reglamento de establecimientos farmacéuticos. Es esa ley vigente en la actualidad que está rigiendo para las farmacias y boticas. En este Decreto Supremo 014, aprobado por el saliente presidente Alan García, justo lo aprueba el 27 de julio de su último gobierno, es donde lo deja prácticamente al país cambiando de reglamento. Anteriormente, antes de esta ley, podría, por ejemplo, una botica vender productos de OTC. ¿Qué quiere decir? En una bodega usted podía encontrar una antalgina, un paracetamol, un panadol antigripal, pero cuando se crea esta ley, o el Decreto Supremo 014, prohíbe prácticamente a todos ellos. Y ya crea también un mejor control acerca de los establecimientos farmacéuticos para su apertura y para su funcionamiento. Entonces, prácticamente al presidente entrante, Ollanta Humala, es como que Alan García le hubiera dejado ahí su regalito. Yo te dejo el país en todo este desorden, pero lo tienes que arreglar. Y ahora, para nosotros arreglar todo esto, obviamente toma tiempo. Y en la actualidad incluso hay muchas cosas que de ese Decreto Supremo 014 aún no se están cumpliendo. Incluso en las cadenas de boticas, que son muy pegados a lo que es el reglamento y la ley, aún no se cumple. Entonces, para nosotros compararnos, por decirse así, con los demás países, estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque ese reglamento también se está basando a farmacopeas internacionales, como es la farmacopea europea, a la farmacopea mexicana. Entonces ahí en ese decreto nos dan parámetros que ya velan por la integridad tanto de los trabajadores, de los consumidores, y cómo debe ser reglamentado todo a nivel nacional. Ya, si hablamos del Decreto Supremo número 16, es netamente el reglamento para el registro de control y vigilancia sanitaria. Eso casi ya no tiene mucho que ver con lo que es establecimientos farmacéuticos, ya sea farmacias y boticas, mucho tiene que ver las droguerías, las industrias farmacéuticas y lo que es casi todas las buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de manufactura. En cambio, las buenas prácticas de dispensación se encuentran en el Decreto Supremo número 014. Y lo que es el Registro Ministerial 1240 del 2004, que crea la Política Nacional de Medicamentos. En esto, lo que es
el registro ministerial que se creó en el 2004 menciona netamente lo que es productos de requerimiento nacional. Por ejemplo, el petitorio nacional, allí es donde ya cumple un rol muy importante, porque el Ministerio de Salud tiene que tener mapeado a nivel nacional qué regiones son requeridos medicamentos esenciales. Por ejemplo, hablamos de la selva, ¿no? La selva generalmente se da la fiebre amarilla, entonces dentro del petitorio nacional de medicamentos tiene que haber medicamentos que van a controlar esas enfermedades, que van a controlar, por ejemplo, el sur, tenemos mucho friaje, entonces tiene que haber medicamentos que van a poder suplir esas necesidades de las personas que están ahí. Entonces, eso, mediante eso, registro ministerial, se crea la Política Nacional de Medicamentos. Es así como poco a poco entramos a este mundo globalizado. ¿Para qué? Para tener mejor llegada hacia el público en general. Ahora, si vamos a hablar de lo que es administración farmacéutica, hay que tener que ver cómo es que actualmente el hombre está ligado a leyes conjuntamente con el Estado, ¿no? El hombre netamente así, obviamente a medida que pasa el tiempo, aumenta en masa poblacional, en demografía, y a medida de eso también va aumentando necesidades, va aumentando enfermedades, va aumentando van aumentando pandemias como en la actualidad, por ejemplo. No se sabe si es creado o no se sabe si es que es una enfermedad que ha evolucionado. Pero si bien es cierto, todo estas cosas que se vienen lleva a un cambio nacional, a un cambio mundial. Entonces el personal de salud tiene que estar a la expectativa de todo esto para poder afrontar las situaciones. Como podemos ver, la protección de la salud es de interés público, por lo tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Eso nos dice. La información de medicamentos al paciente tiene que ser como objetivo mejorar los conocimientos generales sobre el uso de medicamentos y modificar positivamente su conducta respecto al cumplimiento de la terapia prescrita por el médico. Ahora, si bien es cierto acá, por ejemplo, podemos observar en la parte de arriba, ¿qué les dice? Si bien es cierto, una imagen dice 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, en la parte de arriba tenemos muchas personas esperando. ¿Eso por qué y a qué se debe? En el país, lamentablemente, tenemos una deficiencia en el sector público, una deficiencia, un sistema de salud que colapsa, que ya estuvo colapsando incluso antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad poblacional que no está en la capacidad de todos los hospitales atenderlas adecuadamente y oportunamente. Entonces, ese desbalance que hay hace que también los sectores privados crean empresas para poder suplir esas necesidades. A eso es lo que nosotros emprendemos, a eso es lo que nosotros llegamos. Por ejemplo, la mayoría de acá quiere emprender su negocio, quiere emprender o hacer una botica. ¿Y cuál es la finalidad? Es justamente esto. Acá vemos que muchos de las personas están esperando, por eso se les llama pacientes. La palabra pacientes viene porque eres paciente esperar en un hospital, o porque cuando llena una botica ya no son pacientes, son clientes. Eso está bien claro y está bien definido incluso en lo que es la administración. Entonces, estas personas, al no encontrar soluciones en un hospital, ya sea generalmente del Estado, ¿a dónde es lo que primero acuden? Acuden a las farmacias o boticas más cercanas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el plus, la manera de atenderlos, de solucionar sus problemas
en la medida que sea necesario y de manera oportuna. Ahora, también en lo que es el transcurso del curso vamos a aprender sobre la historia de la farmacia. La historia de la farmacia se remonta hacia muchos años atrás, desde el hombre de las cavernas hasta la actualidad, que ya está modernizado prácticamente todos los servicios de salud. Modernizado por parte de lo que es la salud privada, pero la pública, como les dije, aún tiene deficiencias. Por ejemplo, acá podemos ver en la parte de arriba cómo anteriormente en la edad media, en la edad contemporánea, era manejado la farmacia. La farmacia en realidad en esos años era de una manera empírica. Muchas veces se agarraban cebos de animales, se agarraban venenos de animales, se agarraban plantas y todo se iban empíricamente probando en las personas. Desde la aparición, desde que el hombre empieza a tener, empieza a sufrir dolencias, enfermedades, ve la necesidad de recurrir a la naturaleza. Y al recurrir a la naturaleza, obviamente va descubriendo todo lo que es no medicamentos, sino sustancias que van a poder ayudar a sus dolencias. Y con el tiempo nos damos cuenta, y actualmente hay muchas plantas que se siguen estudiando. En el país, por ejemplo, tenemos muchas plantas que tienen propiedades medicinales, pero que no son estudiadas. ¿Por qué? Porque en el país no hay una entidad que pueda tener todo ese laboratorio o esa capacidad de poder investigar. De ahí pasamos a lo que es la Edad Media, cuando ya hay una aparición, por ejemplo, de las primeras farmacias en Europa. Ya lo que antes, por ejemplo, podría estar enfrascados, ya sea un veneno, ya sea un cebo, va pasando, a medida que pasa el tiempo, se van eliminando todas los efectos adversos que pueden tener esos preparados, ¿no? Porque anteriormente, como les menciono, no había un control o un laboratorio que podía decirte que esta dosis no es correcta o esta dosis sí. Entonces, en la actualidad y con el boom en Europa, ya pues se crea la industria farmacéutica, y en la actualidad ya estamos en otros tiempos donde ya no solamente se está creando medicamentos con un gen, por ejemplo, determinado, sino estamos yendo más allá, incluso llegando a la genética. Y posteriormente puede haber, por ejemplo, medicamentos que van a tener vacunas dentro de su composición, que van a suplir a las necesidades que posteriormente podemos tener. Hay, por ejemplo, los estudios genéticos que demuestran que ya las vacunas vienen incluidas en ellas, pero todavía no se reglamenta, aún todavía no son seguras. Y es lamentable que nosotros como latinos siempre hemos sido ratas de experimentación o conejillo de las indias de los demás países. Actualmente, por ejemplo, si estamos hablando del tema del COVID, aún las vacunas no han sido probadas. Nosotros somos los primeros que nos traen. Ellos hacen una simulación diciendo que allá lo estamos probando. No, eso es mentira. Primero lo traen a los países donde realmente tenemos necesidades, o los países de recursos económicos bajos, y van a probar en nosotros. Y eso es lo que conlleva pues a un desbalance. No hay un equilibrio a nivel mundial, ¿no? Como que las dudas cada vez crecen. Y es por eso, chicos, o jóvenes estudiantes y emprendedores, yo les aconsejaría cada vez que ustedes, por ejemplo, o compran un medicamento, siempre se dé un tiempito de estar leyendo sus efectos adversos. Yo trabajo años en lo que es la farmacia, pero les voy a decir que básicamente no hay ni un medicamento que pueda ser, que
que no te va a causar un efecto adverso a largo plazo o un efecto, una reacción a largo plazo. Todos los medicamentos en sí siempre van a tener un efecto dañino, aunque en menor proporción unos que otros. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, el rol del químico farmacéutico dentro de un establecimiento farmacéutico. ¿Cuál es la función del químico farmacéutico? Es el químico farmacéutico, como profesional de las ciencias médicas, participa a través de las instituciones representativas en formulación, evaluación y aplicación de la Política Nacional de Salud y la Política del Medicamento, desarrollando actividades dentro del proceso de atención integral de la salud, destinadas a la persona, la familia y la comunidad. Como integrante del equipo de salud y además en todo lo establecido por la Ley General de Salud, sus reglamentos y las demás normas vigentes sobre la materia. ¿Qué quiere decir? El químico farmacéutico tiende ya a estar en la capacidad de dirigir, de controlar y ver por todo lo que es la salud dentro de un establecimiento farmacéutico, dentro de una industria farmacéutica, dentro de un laboratorio farmacéutico, dentro de lo que es farmacia hospitalaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos los primeros fiscalizadores dentro de lo que es una política nacional de salud o la política nacional del medicamento.